de las que nos gusta hacer. Sí, ¿Vos gente que sos hermosa, teatrera? cálida. Tuve el placer de verlo. ¿Sabes que yo no la vi a la obra todavía? Sí. Y he tenido oportunidades, pero bueno, tal vez ahora Y en el mismo escenario. sea el momento. Este próximo sábado 10 de mayo en el Coliseo Podestá, en esta gran agenda que viene presentando, ya desde el año pasado, pero este año, o sea, arrancó con todo. Vamos a tener la posibilidad de ver una obra que tiene muchos años en cartel, una obra que se llama El Equilibrista, y que está protagonizada ni más ni menos que por el gran Mauricio Dayub, quien está del otro lado del Meet con nosotros. Hola, ¿cómo andás, Mauricio? ¿Todo bien? Hola, chicas, ¿cómo están? Bien, vos, estás muy bien de imagen. Tenés un... No sé si te referís a mi semblante. Tu semblante está muy bien, pero aparte tenés un fondo que... Parecido al nuestro. Muy parecido al nuestro. Sí, mágico. ¿No? Acabo de verlo, sí, acabo de ver cuando se conectaron que se parecían los fondos. Bueno, estoy acá en mi estudio donde, como estoy de gira todo el año, hago entrevistas para todas las ciudades a las que voy. Entonces, tengo también organizado un poquito Qué bien. el espacio para hacerlo, para no tener que inventar todas las veces algo, ¿no? Para poder Fondo. hacerlo habitualmente y fácil. Chicas, sexta vez en La Plata, ¿no han venido todavía? No, Yo no sí, fui sí. todavía. Público Yo te juro habla que yo no mejor fui. que ustedes, ¿eh? Sí, no, ni hablar. Hace un par de años, cuando viniste al colegio, no recuerdo cuántos años, hará 5, puede ser, más o menos. Sí, porque estrené el 2019, esta es Bueno, la séptima temporada. Viste, tuve el placer de verte, Qué no bueno. en el amateur, sino con el equilibrista. Equilibrista. El amateur todavía tengo ahí una deuda pedida, que también, ¿no? La séptima temporada, en el medio una Sí. pequeña modificación a la obra, una actualización, ¿no? Del amateur, pero con ambas 7 temporadas. Sí, porque con la primera versión hice 4 y este año estamos empezando el 4º año, o sea que llevamos 7 en cartel con las 2 versiones, recorriendo, similar al Equilibrista, distintas ciudades de la Argentina, algunas del mundo. Con el amateur hemos estado en Estados Unidos, en Uruguay, con el Equilibrista un poco más, hemos estado en Caracas, también en Estados Unidos, porque llevamos las 2 horas. Pero la amateur en su primera versión estuvo en Barcelona, en Washington, en Caracas, y al mismo tiempo, que esta es lo que a mí me gusta mucho, estamos en cartel en Buenos Aires. O sea, no dejamos de hacerla. Eso. Los miércoles hago el Equilibrista, los jueves el amateur y los fines de semana vamos rotando distintas ciudades de la Argentina. A mí me encanta, es un formato que me va muy bien, me conecta mucho con todo el país, con las distintas culturas, los distintos hábitos, las distintas formas. No sé, es como un conocimiento que no tenía, porque siempre hice giras como hacemos habitualmente los actores, de 3 meses, eligiendo las ciudades que pueden funcionar mejor. Pero en estos últimos años, que este es el 7º que empiezo, de corrido todos los fines de semana, recorriendo distintos escenarios. Pensaba en eso, Mauricio, y un poco quería orientar la pregunta hacia ese lugar, diciendo en esa forma de hacer, ¿no? Digamos, ¿cómo fue que surgió en vos esa forma de hacer? Si fue por la necesidad o fue una proyección, y ¿en qué se transformó hoy? Bueno, el público es el que te va guiando casi siempre, ¿no? Yo empecé un poco porque venía de hacer 2.753 funciones de Toc Toc, Claro. y creía que a un actor que le toca esa suerte, lo que le sigue a eso es esperar el colectivo, que pase otro éxito tan fuerte, cosa que Claro. muy pocas veces pasa. Entonces pensé en hacer algo que venía queriendo hacer hacía bastante, que era darme un gusto personal, contar una historia propia, algo que me había ocurrido, que había sido muy significativo para mí, para mi familia. Y arranqué en mi sala, en Palermo, en un teatro chico, pero que rápidamente se agotó, donde empecé a agregar funciones. Al poco tiempo me convocaron del Nacional, que es una sala de 1.000 localidades, giras por distintas provincias. Digamos que se fue armando
a demanda del espectador. Fue el público el que me fue sugiriendo que esta era la manera, por los pedidos que recibía, ¿no? Y El Equilibrista, que es la que vamos a poder ver el 10 de mayo, para aquellas personas que todavía no la han visto, eso, vos mismo decías, habla de tu familia, habla de tus raíces, sos vos en escena, pero haciendo muchísimos personajes que también se van cambiando en escena y la escenografía va cambiando. Y hay algo que en aquella función no vi y no sé si va a estar en esta, que es la famosa soga. No, sí, en todos los teatros. Así como devuelvo el dinero de la entrada si al final no te gustó y lo podés justificar, hago equilibrio por encima de la cabeza de los espectadores en todas las funciones, porque, bueno, es una alegoría, una metáfora que resume una frase de mi abuelo que a mí me marcó mucho, que decía que el mundo era de los que se animaban a perder el equilibrio. Yo en un momento de mi vida lo tuve que hacer y siempre agradecí ese momento en el que me animé a dejar lo que tenía, me animé a tal vez a desagradar a los que me rodeaban en ese momento para que un tiempo después estuvieran de acuerdo conmigo y compartieran la felicidad de haber tomado una decisión fundamental en la vida, ¿no? Venimos un poco a eso, a estirar nuestra condición personal para saber quiénes somos, qué podemos, qué no, qué nos gusta, qué queremos. Bueno, a través de mi profesión, yo he podido darle vida a esta historia, a este evento, a esta cosa que me pasó en un viaje inesperado. Yo había ido a filmar una película de Yugoslavia, y porque estaba lloviendo y iba a seguir lloviendo durante 2 días, me dieron libre porque no podían rodar mis escenas en exteriores, y yo decidí ir al pueblo donde había nacido mi madre y mis abuelos, a pesar de que mi abuela me dijo por teléfono que no fuera porque no quedaban familiares, porque no recordaba la dirección. Y yo simplemente, con el recuerdo que me había trasladado mi mamá, que jugaba en una callecita empedrada donde en la esquina había una torre de piedra con un reloj en la parte superior, fui tocando el portero en las distintas casitas ahí, champurreando en italiano el apellido de mis abuelos para ver si encontraba familiares, hasta que en uno de esos lugares me dijeron que sí, que sabían quiénes eran parte de mi familia, y me hicieron esperar, llamaron por teléfono y vino a buscarme alguien que me llevó a una casa donde, ya enterados de que yo andaba preguntando por ellos en el pueblo, se habían juntado y esperaban muy ansiosos la llegada de la hermana de mi abuela, a la que habían ido a buscar la misa para avisarle que yo estaba. ¡Fua! Lo he contado muchas veces, pero es parte de la historia del Equilibrista. Cuando esta mujer llegó y se vino a darme un abrazo, había venido agitada porque estaba arrodillada en la iglesia y le tocaron el hombro y le dijeron: tu hermana se fue hace 55 años y acaba de llegar un nieto de ella que quiere conocerte. Y cuando ella llegó y me abrazó, yo por encima del hombro de ella, siempre recuerdo que volví a mirar a los que estaban ahí, pero ahora ya les veía las caras similares a mis tíos argentinos. Claro. Me di cuenta que estaba con mi familia, que estas personas eran parte de mi familia. Y bueno, la historia se armó rápidamente porque se armó una comida para 50 italianos que a los gritos entre todos me explicaban cuál era el parentesco que tenían conmigo, cuáles eran las cosas que recordaban de mi mamá, y repetían como una letanía los más grandes y los más jóvenes: ¿dónde está la Giuseppina? ¿Dónde está Giuseppina? Giuseppina era mi abuela, Josefina, claro, ¿no? Y en un momento, cuando estaba terminando la cena y yo ya tenía un bolso lleno de cosas que me querían regalar para que le trajera a mi abuela a la Argentina, yo quise ir a conocer la casita donde había vivido mi mamá hasta esos 5 años en los que se había venido a la Argentina. Y la persona que me llevó me dijo: ¿vos sabés por qué todos dicen ¿dónde está la Giuseppina? ¿Dónde está la...? No, digo, no sé. Bueno, si la mamá de tu abuela falleció preguntando dónde estaba ella.
Y vos sabés por qué hace 55 años que no contesta una carta, que no viene, que no responde nada, que... Y ella me dijo que no quedaban familiares, le dije yo que no recordaba la dirección. No, no. Y ahí me contó lo que pasó y por qué mi abuela se había silenciado durante tantos años. Y nosotros, gracias a este viaje, yo trasladándole a mi familia, pudimos entender por qué mi abuela era como era, qué le había pasado a ella. Si yo no hubiera hecho ese viaje, nunca lo hubiéramos sabido. Y no sabiendo cómo era mi abuela, habría una parte de nosotros que no comprenderíamos del todo, ¿no? Entonces fue extraordinario. Lo que nunca pensé es que esta historia la iba a compartir con el público, iba a respetar esa vida anónima y humilde de mis abuelos, iban a representar en tantos países, en tantas ciudades, a tanta gente. Eso sí fue algo impensado. Yo lo hice en forma personal, por esto que les contaba antes, ¿no? Digo, bueno, estaré fuera del circuito comercial un tiempo largo, voy a hacer lo que a mí me gusta, redefiní el teatro que a mí me gusta y a partir de esta historia armé esta producción, como decía vos, con pequeños trucos de magia en los cambios de vestuario, siendo yo mismo el vestidor, el maquinista, el iluminador que va transformando la escena a medida que van sucediendo las cosas, y donde aparecen esos personajes familiares que todos tenemos que a veces nos divierten mucho, otras veces nos sorprenden mucho, que son nuestros tíos, con todas sus características. Y ese descubrimiento que también hacemos de la infancia, que no siempre de grandes advertimos que la infancia o que la vida era como nos decían cuando éramos chicos, ¿no? Uno va adquiriendo ahí otro conocimiento de la vida a medida que va creciendo, porque te van cambiando las relaciones incluso con familiares con los que tenías mucha afinidad, se empieza a distanciar y uno no entiende demasiado por qué. Bueno, todo eso está con mucho humor y también con una emoción muy profunda contado en El Equilibrista. Con mucho humor y mucho amor, porque es hermoso este ida y vuelta que haces cuando terminás la obra, este encuentro, que no lo hacen todos los actores, no lo hacen todas las actrices, algunos se cierra el telón y chau, y vos salís y te encontrás con esa emoción de la gente, ¿no? Que sí. Y evidentemente esto tenía que ser así, porque con la magia que arrancó y cómo te fue guiando esa intuición y un montón de cosas, creo que los años te demuestran que lo tenías que hacer, porque la gente lo necesita. ¿Te diste cuenta? Vos sabés que fue algo que surgió por esta promoción que hice como para llamar un poco la atención del espectador. Venga, que yo quería sacarle de la cabeza al público que el unipersonal es ir a escuchar a una persona. Por eso manejo 30 objetos, por eso aprendí a tocar el acordeón, aprendí a subirme arriba de la cinta, por eso la cantidad de personajes que hay arriba del escenario, por eso el vestuario. Pero por esa promoción, para darle seriedad, yo tuve que salir al hall rápidamente para demostrar que era verdad, con un banner y una encargada de boletería, que esto yo lo había hecho porque estaba convencido de que el espectáculo al espectador le tenía que colmar las expectativas, no lo podía defraudar. Pero después lo empecé a hacer en el amateur, porque me di cuenta que para mí el teatro ahí termina de cerrar, ¿no? Pasamos de la ficción a la realidad, y qué más importante que el teatro logre abrir una pequeña grieta en nuestra propia vida y ayudarnos a tomar una decisión, ayudarnos a pensar, ayudarnos a sentir distinto lo que vivimos. A mí me parece que ahí el teatro cobra un nivel que va mucho más allá de lo importante que es la alegría, el amor, el entretenimiento, incluso la emoción. Ahí el teatro se torna algo más fundamental, ¿no? Que es algo que nos puede ayudar sin que nos demos cuenta a transformar cosas que a veces en la vida no lo podemos hacer. A veces ni hacer con la ayuda psicológica. Nos reunimos con un amigo y no terminamos de decir lo voy a hacer. Y por esa cosa que sentimos de manera individual
en esa sala llena de gente, donde pasan cosas que nos van pegando en distintos lugares que no son tal vez los de la cabeza. Muchas veces el espectador cuando yo salgo me dice, como al oído, ¿no? Te toco una fibra íntima. Claro. Como si el teatro se le hubiera metido en un lugar que no está tan permitido que uno, ¿no? Uno le puede dar un abrazo al espectador, le puede dar un beso, puede agarrar las manos, pero colarse adentro de la emoción que el espectador tiene decidido compartir solo en algunos momentos con algunas personas, que eso ocurra sin que lo haya autorizado, tiene un valor extraordinario, ¿no? La gente no se lo olvida. Y a mí me parece que termina siendo algo que yo considero parte del teatro. Y encontrarme con la gente después, tengo frases que he escuchado y que las he anotado porque el espectador en carne viva cuando sale dice cosas que no diría nunca en ningún otro momento y que a un autor tampoco se les ocurriría escribir. Es muy lindo ese momento, está buenísimo para mí. Pero bueno, entiendo a los que salen corriendo también, los que eligen otra puerta para ir al estacionamiento rápido y seguir con sus cosas. Tengo que decirle que yo no produzco una devoción en el espectador que no me impida andar por la calle. Yo hago mi vida completamente normal. Y entonces, así como me encuentro con un vecino en el barrio donde vivo, me encuentro con el público y me dice cosas que van y vienen, ¿no? Yo le respondo otras. Entiendo a gente que es muy famosa y que, bueno, le ocasiona otro tipo de cosas. El tránsito corre igual si yo cruzo o no cruzo, así que... Sí, muchas cosas para decir. Hace poco hacíamos una entrevista con Gómez de Proyecto Gómez Casa y nos decía esto de que el día que el arte no interpele, el día que el arte no se haga preguntas, el día que el arte no nos ayude a completar, digamos, eso que es la vida, como que no tendría mucho sentido. Y lo uno bastante y mucho a esto que decís. Y pensaba también, porque hace un ratito nomás, hablábamos de esto de tratar de escribir lo que te pasa, tratarnos de escribir en algo más profundo, en algo más grande, en algo que nos supere. Y me parece que la historia que contás vos, que es tu historia, la historia que pudiste armar y que la pudiste llevar arriba de un escenario, nos interpela, nos completa y nos hace partícipe de una historia a muchos y muchas de nosotros y nosotras, digamos. ¿Quién no ha tenido? Digo, yo pensaba, mientras te escuchaba hablar, Mauricio, me encontraba en historias de mi familia, de hermanos que dejaron de hablarse, que nunca se supo, digo, que tiene mucho que ver también con la inmigración, con esa generación de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos que vinieron, y alguna pelea familiar, y rencores, y que forman parte de lo identitario de cada uno y una de nosotros, de los argentinos. Y qué loco que eso se pueda representar y pueda generar sentido en cualquier parte del mundo, digamos, ¿no? Sabes que el espectáculo tiene una virtud y es algo que yo me había planteado, pero que uno nunca sabe cuando ensaya si lo va a lograr. Y es que mi propia historia, en el momento que yo la traslado, te haga ir viendo tu propia historia. Yo decía, yo no quiero hacer un espectáculo que no sea parte del teatro que a mí me gusta. Y yo tuve que redefinir el teatro que a mí me gusta. Dije, si lo digo de arriba del escenario, no es. Si lo muestro tras una pantalla, no es. Si lo cuento simplemente, no es. Es si se lo hago imaginar al espectador. Y esto yo creo que es lo que pasó, ¿no? El espectador, a través de mi propia historia, ve la suya. Y esa es la fibra íntima que siente que uno le toca, porque de manera triangulada, sin que se dé cuenta, por mímesis, por espejar historias, en vez de ver a mi abuelo, a mi abuela, cada espectador ve al suyo. Al suyo, ¿no? Hay un momento en el que, ya como está terminando casi el espectáculo, de un modo metafórico, suben los vestuarios más característicos de cada uno de los personajes que ocurrieron durante la obra. Y una señora un día me dijo, cuando iban subiendo los vestidos, yo le iba poniendo la cara de mis familiares a cada uno. Claro. Y yo dije, ahí está lo que yo quería. Que no fuera la historia de mi familia, simplemente, lo es para mí, pero que para cada espectador sea la propia, ¿no? Y esa es la experiencia
que hace que el teatro sea mucho más de lo que es, porque cada historia la tiene su espectador, ¿no? El valor que tiene es que la que se cuenta cada uno a sí mismo. Qué hermoso. Mauricio, este próximo sábado 10 de mayo en el Teatro Coliseo Podestá vas a estar presentando El Equilibrista. Las entradas en boletería del teatro, todavía quedan entradas, y en alguna de las tiqueteras. Exacto. Así que para nosotras un placerazo haber charlado, haber intercambiado un rato con vos. Decirte que el Coliseo está increíble. Sí, sí. Te digo que entre las veces que fui con El Equilibrista y con el Amateur, ya lo siento bastante en mi casa. Ya nos conocemos con toda la gente que trabaja ahí. Es un placer enorme para mí ir, incluso ir temprano y dar una vuelta por La Plata. Por La Plata está hermosa, che. Elegir un lindo cafecito y después hacer la función. Esa foto final con todos los espectadores hasta allá arriba, uno se siente un actor griego, ¿viste? Porque sí, hermoso. es un coliseo romano. No hay teatro con esas dimensiones y que esté tan lindo, ¿no? En tan buenas condiciones. Bueno, te esperamos por acá entonces el próximo sábado 10. Nos vemos ahí. Muchas gracias por este rato, Mauricio. Gracias. Un beso grandote. Adiós. Mauricio Dayú, qué pedazo de actor. Sí, hermoso. ¿No? Hermoso. Actor, director, El Equilibrista se llama productor. El Equilibrista se llama la obra. Hermosa, 7ª temporada, dijo. Y este año él colocó las manos en el Paseo Hermitage. En Mar del Plata. En Mar del Plata, y por ahí leía que tienen como un romance muy especial porque de Mar del Plata salieron muchos, claro, lo ven, lo convocan. Claro. Lo convocaron para varios lugares a partir de Mar. Así que bueno. Me quedó dando vueltas la frase esta del abuelo de él, que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio. Me parece precioso. Y les deseamos eso, desde acá. ¿No? Veces hay que animarse a perder el equilibrio, che. Emi Acuña en los controles sonoros, Guido Sarachi en los controles visuales, en la producción C. Benítez, Rocío Coda, Flor García Marín, mi nombre es Dani Anibeli. Mañana a partir de las 12 del mediodía vamos a hacer un gran programa de martes. Dale, me gusta. Esto se llama Woodson, tenemos un problema.